Recuerdo cuando estaba en el colegio y la profesora nos explicó el porqué de las estaciones del año. Porque habían periodos fríos y otros calurosos, el invierno y el verano. ¡Oh, qué interesante! Siempre había querido saber el porqué. También nos explicó que las órbitas de los planetas eran elípticas y no circulares. Es decir, que había momentos en el que el planeta estaba más cerca del Sol y otros en los que estaba más lejos. Y ahí se me iluminó la ampolleta. ¡Qué sencillo! Si estamos más cerca del Sol, hace más calor. Si estamos más lejos, hace más frío. Entendí todo. El verano, el invierno, ahora tenían sentido. Pero tardé unos años en preguntarme cómo es que en el hemisferio norte del planeta era verano cuando en el sur era invierno. ¿Cómo? Si el planeta entero se alejaba en invierno. ¿Cómo la mitad del planeta tenía verano? Con los años me di cuenta que no solo yo tenía entendimientos equivocados con respecto a conceptos básicos de astronomía, sino que son de los más comunes. Y ahí es cuando se me revuelve el estómago y me surgen unas irresistibles ganas de decir: perdón, quiero decir algo. ¿Pero qué nos pasó? ¿Cómo es posible que en la era de la información, del internet libre para todos, bueno, hay que pagarlo, claro, hayamos perdido las nociones básicas para entender el mundo que habitamos? Cuando he tenido la oportunidad de alejarme de la ciudad, siempre me imagino lo siguiente. ¿Qué pasaba antes, cuando aún no se inventaba la ampolleta? Bueno, ya no son así las ampolletas, son más bien así. Pero me refiero a cuando no había ningún tipo de luz artificial. La gente cultivaba su alimento, salía a cazar animales para comer, y cuando llegaba la noche y no había ampolletas, se les aparecía esto. Un techo con miles y miles de puntos de luz, que además se mueven. ¿Qué era eso? Se deben haber preguntado, noche tras noche, durante horas y horas. ¿Qué más iban a hacer? Las estrellas fueron parte de la vida de los seres humanos durante cientos de miles de años, hasta que hace muy poquito, en 1879, menos de 150 años, recién, este señor, Joseph Swan, inventó un objeto que podía transformar el día en noche. Transformaba electricidad en una luz incandescente. Rápidamente los hogares comenzaron a iluminar sus noches y pronto se crearían innumerables objetos tecnológicos que cambiarían para siempre las noches terrestres. La radio, el televisor, el computador, los videojuegos. Ahora tú decides cuándo es la hora de irse a dormir. O sea, es muy normal que se haya acabado el día y ni siquiera te diste cuenta de que sucedió. La presencia de la luz solar ya no determina nuestra conducta nocturna. Maravillosos inventos que nos han dado grandes beneficios, pero que nos hicieron olvidar las estrellas. Es más, si quieres verlas y vives en una ciudad, como la gran mayoría de nosotros, con suerte podrás ver un pequeño grupo de ellas. En algunas ciudades incluso no verás ni siquiera una. Y eso es precisamente lo que nos conecta con el universo que nos rodea, las estrellas. Si no las tenemos, estamos condenados a vivir mirando hacia el frente, lo que es muy útil para caminar o manejar un automóvil, pero no para entender dónde estamos, incluso quiénes somos. En fin, vamos a aclarar algunos conceptos básicos de astronomía. Súper básicos en realidad, más bien lo mínimo. Música astronómica. ¿Esa es música astronómica? Primero, para empezar, ¿cómo se determinan las estaciones del año? Si no es por la distancia al Sol, que por cierto, es la estrella que tenemos más cerca y la responsable de que estemos vivos. ¿Han visto que las representaciones del globo terráqueo, como este, el eje de la Tierra se encuentra inclinado? Bueno, esa inclinación es la responsable de las estaciones del año, pero vamos por parte. La Tierra tiene una atmósfera. Es una capa de gases que rodea la Tierra. Entre esos gases está el oxígeno, que nos permite respirar y mantenernos vivos. Y el aire es transparente. Por eso, aunque exista aire entre mí y la cámara que me está grabando, igual puedes verme. Pero en realidad el aire no es tan transparente, porque sí influye la luz que lo atraviesa. Esto se puede apreciar fácilmente si comparas la luz del mediodía con la del atardecer. Cuando el sol está sobre ti, la luz atraviesa una cantidad de atmósfera para llegar hasta ti. Pero cuando ves un atardecer, la misma luz atraviesa mucho más atmósfera para alcanzarte y eso tiene un efecto en ella. ¿Cómo lo notas? Pues ves un sol anaranjado y que calienta ya muy poquito. La atmósfera modificó los rayos solares en calidad y en cantidad. Lo mismo sucede con la inclinación de la Tierra. También el ángulo en que los rayos solares impactan la Tierra tiene una incidencia en la temperatura. Cuando el Sol está en esta posición con respecto a la Tierra, los rayos solares atravesarán menos atmósfera en el hemisferio sur, por lo que tendremos verano. A diferencia del hemisferio norte, donde los rayos atravesarán más atmósfera, por lo tanto, estará más frío y será invierno.
Si te encuentras en la línea del Ecuador, la que divide la Tierra entre el hemisferio sur y el hemisferio norte, no tendrás estaciones. Así de simple. Que exista en los mapas la línea del Ecuador es fácil de entender, es la mitad del mundo. Pero ¿por qué se incluyen dos líneas más? El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Las habrán puesto ahí solo para complicarnos la vida? Pues no. Si estás entre esas dos líneas, en algún momento del año tendrás el sol justo arriba de tu cabeza. O sea que los rayos del sol te llegarán de manera perpendicular. ¿Y por qué eso podría ser importante? Porque es ahí cuando los rayos te impactarán con más fuerza, porque estarán atravesando la menor cantidad de atmósfera posible. ¿Y qué países están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio? Los países tropicales. Eso me voló la cabeza cuando lo supe. O sea que en vez de decir, estoy estresado y quiero irme de vacaciones a un lugar tropical, puedes decir, quiero irme a descansar a un lugar donde en algún momento del año los rayos solares me impacten en ángulo perpendicular, por si quieres complicarte la vida. Y ahora que ya entendemos un poquito mejor el porqué de las estaciones del año, vamos a ver cuándo. Cámbiame la música. Como ya sabes, la Tierra gira alrededor del Sol dando una vuelta completa en 365 días. Bueno, en realidad son 365,25 días. Ese 25 es la cuarta parte de un día, es decir, unas 6 horas. Esas 6 horas podrían generar un problema en nuestro calendario, de hecho lo generaron en el pasado, pero esa es una historia más larga. Pero resumiendo, esas 6 horas de error en 2 años son 12 horas y en 4 años ya tenemos un día completo de error, 24 horas. Por eso cada 4 años agregamos un día en el calendario, el 29 de febrero, los años bisiestos. Pero ya me estoy desviando. Vamos a las estaciones del año. En estos días, si se pone muy frío, tienes una estufa para calentarte. Si hace mucho calor, tendrás un ventilador o un aire acondicionado. El punto es que, en general, tenemos más o menos resueltas las diferencias entre las temporadas frías o calientes. Tenemos muchas herramientas para sobrevivir, pero eso no siempre fue así. Hasta hace no tanto tiempo, una buena cosecha en verano te podía salvar la vida en invierno. Por eso, era indispensable tener alguna forma de medición para determinar, entre otras cosas, cuándo plantar un tomate, para que pueda desarrollarse con el calor del verano. Entonces había que elegir un hito, un momento en que pase algo especial, para determinar un quiebre entre el frío y el calor. Antiguamente la solución era de una obviedad brutal, pero hoy en día ya no lo es tanto, por la duración del día y la noche. En el verano tenemos días largos y noches cortas, y viceversa. Cuando se acerca la temporada de calor, los días se van alargando cada vez más, hasta que en un momento dejan de crecer y comienzan a cortarse. Ese día es clave, y le llamamos el solsticio. Por supuesto, tenemos dos solsticios, cuando alcanzamos el día más largo y cuando alcanzamos la noche más larga, que son el 21 de junio y el 21 de diciembre. En realidad va variando entre el 20 y el 23, pero alrededor del 21. Entonces el 21 de junio, en el hemisferio sur, sabes que las noches comenzarán a hacerse más cortas, pues ya llegaste a la noche más larga del año. Por supuesto, en el hemisferio norte llegaste al día más largo y ahora comenzarán a ser cada vez más cortos. Si bien hoy en día puedes decir, oh, qué aburrido, los días se van a hacer más cortos. En el pasado era de una vital importancia para el bienestar de la comunidad. Por eso hay una serie de celebraciones alrededor del mundo que se ubican por esos días, como la noche de San Juan o incluso la Navidad. Así es, el día del nacimiento de Jesucristo se ubicó en esa fecha en el calendario como símbolo de un renacer, porque los días se irán haciendo más largos. En el hemisferio norte, claro, donde nació el cristianismo. De hecho, varios creen que el nacimiento de Jesús debe haber sido como en abril por las descripciones del clima en los relatos bíblicos, así que se escogió una fecha más simbólica. También se dice que se eligió una fecha para opacar una fiesta pagana de la época, para conmemorar el solsticio. Así que en términos prácticos vendría siendo lo mismo. Pero bueno, ¿qué pasa entonces con el otoño y la primavera? ¿Cómo eligieron el comienzo de esas estaciones? Bueno, el otoño y la primavera comienzan no en los solsticios, sino en los equinoccios. ¿En qué son los equinoccios? Cuando el día dura lo mismo que la noche. Eso también me voló la cabeza cuando lo supe. Y así un montón de cosas que tienen que ver con el universo que nos rodea, como el cómo se elige la fecha de la Semana Santa, que tiene que ver con la luna. Por eso es que todos los años caen fechas diferentes. Además tiene que ser un fin de semana, si no, no podría haber un Viernes Santo o un Domingo de Resurrección. Es que incluso hemos olvidado que los días de la semana se llaman como se llaman por los planetas que nos rodean. El lunes por la Luna, el martes por Marte, el miércoles por Mercurio, el jueves por Júpiter y el viernes por Venus.
es que vivimos preocupados de nuestro sueldo, de las ofertas en el mall o del resultado de un partido de fútbol, de la nota del examen, de la inflación o del lanzamiento de un videojuego. Vivimos mirando lo que sucede enfrente a nosotros, lo que está muy bien para evitar tropiezos. Pero también hay que mirar lo que sucede arriba. Pero lo que voy es que tal vez nos hace falta un poco de humildad. Es que aunque creemos entender el origen del universo con el Big Bang, sabemos cuándo exactamente va a producirse un eclipse, o aunque enviemos una nave espacial para desviar la trayectoria de un cometa, en realidad sabemos casi nada del universo que habitamos. Así que según lo que sabemos, vamos a hacer un pequeño viaje de humildad, solo para entender por qué es bueno mirar las estrellas. Música de viaje interestelar. A ver, partamos por lo básico. Vivimos en el planeta Tierra, un lugar que nos parece enorme y que es el único planeta que tú y yo hemos visto en nuestras vidas, por lo menos en detalle y sin la ayuda de un telescopio. Venus suele ser la estrella más brillante del cielo cuando comienza la noche. También se puede ver otros planetas sin telescopio como Marte, Júpiter o Saturno, pero básicamente has visto un solo planeta, la Tierra. Igual no es poco, la Tierra tiene un perímetro de unos 40.000 kilómetros, o sea que si te pones a caminar en línea recta, en 40.000 kilómetros puedes dar la vuelta completa al planeta. Pero ¿cuál es el punto más lejano que ha llegado el ser humano? La respuesta ya la debes saber. A la Luna. En 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en pisar suelo lunar. Una hazaña sin precedentes en la historia de la humanidad. Después de ellos, 10 personas más han alcanzado a estar a esa distancia de la Tierra, unos 380.000 kilómetros. Pero créanme amigos, se trata de una distancia ridícula comparada con las dimensiones del universo. Es que no hay comparación posible. A ver, imagínense viajar a otros planetas con la velocidad más alta a la que podemos acceder hoy en día. O sea, dándolo todo, millones y millones de dólares invertidos en el viaje más largo de todos los tiempos en la historia de la humanidad. En esas condiciones ideales, nos demoraríamos 1 año y medio en alcanzar Júpiter, 3 años en alcanzar Saturno, 9 años Urano y 12 años en llegar a Plutón. Consideren que hay que tener en ese tiempo de viaje comida para una docena de años, energía para movilizarse por 12 años y hasta un equipo de psicólogos para resistir esa cantidad de años viajando sin volverse completamente locos. Pero vamos más allá. Supongamos que queremos ir a la estrella más cercana, a Próxima Centauris. Me refiero a nuestra vecina estelar, la estrella que está más cerca, sin considerar nuestro Sol, claro. La primera estrella que nos podemos encontrar en esta suposición de viaje interestelar. Aquí a la vuelta de la esquina. Para alcanzar esa estrella, este equipo de astronautas tendría que viajar por 40.000 años. 40.000 años viajando sin encontrarse ni con un planeta, ni con nada. 40.000 años viajando a través del vacío. Para que se hagan una idea, las pirámides de Egipto fueron edificadas hace unos 4.700 años. Por supuesto, estos astronautas morirían de viejos y tendrían que reproducirse para que sus tataranietos pudiesen ver la estrella más cercana, recién 40.000 años después. O sea que seres humanos nacerían y morirían de viejos esperando encontrarse con la estrella más cercana en el universo. Pero aquí la cosa se pone mucho más alocada en lo que se refiere a distancias. Tanto que ya ni siquiera podemos hablar de miles de años de recorrido. Tendremos necesariamente que cambiar la escala de medición y pasar a años luz de distancia. ¿Has visto cuánto se demora en encenderse la luz? Desde que presionas el interruptor hasta que se enciende. Nada, es instantáneo. Pareciera que no se demora nada, pero sí se tarda. A esa velocidad, si enciendes un láser para iluminar la luna, el rayo de luz se va a demorar alrededor de 1 segundo en alcanzarla. La luz de nuestro Sol se demora alrededor de 8 minutos en llegar a la Tierra. Es decir, que si un día el Sol se apaga, te darías cuenta de su ausencia alrededor de 8 minutos después. Nuestra estrella más cercana, Próxima Centaurus, está a 4 años luz de distancia. O sea que si este equipo de astronautas ya llegó a Alpha Centauri en mandarnos un mensaje por radio diciendo llegamos, se demoraría 4 años. Y para que nosotros le digamos, oh qué bueno, eso se demoraría 4 años más. O sea, 8 años en escuchar una respuesta. Entonces ahora sí podemos hablar de la galaxia que nos contiene, la Vía Láctea. Es que así como la Tierra y todos los planetas del sistema solar giran alrededor de nuestro Sol, ese Sol gira alrededor de un núcleo en la Vía Láctea.
Si te alejas de la gran ciudad y ves las estrellas, podrías ver una gran mancha de estrellas que atraviesa el cielo nocturno. Un camino de leche, o Vía Láctea, como lo bautizaron los griegos, que no es otra cosa que un montón de estrellas girando alrededor de un núcleo supermasivo, que probablemente sea un agujero negro. ¿Por qué probablemente? Porque ese centro es tan masivo que tiene una gravedad tan monstruosa que no deja salir ni siquiera la luz. Por eso, cuando ves la Vía Láctea en el cielo nocturno no puedes ver su centro, porque la luz que emite no puede salir de ahí. Pero no nos detengamos en detalles técnicos. Vamos a las dimensiones, que son una locura total. Recorrer completamente la Vía Láctea se demoraría 200.000 años viajando a la velocidad de la luz. Claro, aquí las distancias se ponen difíciles de entender, pero vamos a tratar de hacerlo. Por decirlo de alguna manera, si estuvieras en un extremo de la galaxia y encendieras un láser muy potente apuntando al otro extremo, al extremo contrario, recién 200.000 años después se enterarían los del otro extremo que encendiste el láser. Para tener una idea, los restos del primer Homo sapiens en la Tierra, que es nuestra especie, datan de hace unos 200.000 años atrás. Y estamos hablando solo de la galaxia que nos contiene. Y afírmate, los astrónomos creen que así como la Vía Láctea, existen alrededor de 1 billón de galaxias más. Aparte de esta, 1 billón de galaxias. Galaxias tan enormes como nuestra Vía Láctea. Para dimensionar un poco, nuestra Vía Láctea contiene entre unas 200.000 a 400.000 millones de estrellas. Que son números que no caben en la cabeza y estamos hablando solo de la galaxia que nos contiene. Me acuerdo que hace algunos años, unos científicos hicieron un cálculo que decía que había la misma cantidad de estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Solo trata de imaginar la cantidad de granos de arena que hay en una pequeña playa. Dale, imagínatelo. Ahora súmale todas las playas del mundo. A ver, imagínatelo. Bueno, hoy en día ya se cree que ese cálculo estaba equivocado. En realidad hay más estrellas que eso. Algunos hablan de unas 70 estrellas por cada grano de arena en la Tierra. Y eso no es todo, porque todavía no hemos hablado del tiempo en que hemos existido. Es que acabamos de aparecer. En términos de tiempo galáctico, afírmate que esto puede ser demasiado. Las estrellas no son eternas, tienen un tiempo de duración hasta que se van consumiendo y se extinguen. Las estrellas, como nuestro Sol, tienen un tiempo de vida de unos 10.000 millones de años. Nuestro Sol está en su edad media, va por los 4.600 millones de años. Cuando esté próximo a su muerte, como todas las estrellas, se van a hinchar, pero un montón, tanto que cuando crezca, lo va a hacer tanto que seremos consumidos por nuestra estrella. Sí, amigos, en un momento el Sol se va a tragar a la Tierra. Ahí moriremos todos incinerados por nuestro Sol. Así que buscar una estrella cercana con un planeta habitable no sería solo una opción, sería más bien una necesidad. Además de que tenemos una galaxia completa que colisionará con la nuestra, Andrómeda. Perdón por las malas noticias, pero así es. Igual, una colisión entre galaxias no es tan terrible como se oye, porque las galaxias están casi vacías. Recordemos que nuestra estrella más cercana está a 40.000 años de viaje con nuestra tecnología actual. Pero la extinción de nuestro Sol y la colisión con Andrómeda será en unos 5.000 millones de años más. Consideremos que la especie humana se considera que tiene con suerte 2 millones de años. 2. O sea que acabamos de aparecer en el escenario galáctico. Les cuento todo esto para que recuerden que mirar las estrellas no se trata de mirar solo un paisaje hermoso. Somos parte del cosmos. Es que personalmente me parece hasta medio peligroso dejar de mirar las estrellas. Es que un pequeño asteroide de unos 12 kilómetros de tamaño puede eliminarnos fácilmente, como les pasó a los dinosaurios. Creo que hemos hecho grandes cosas como humanidad, pero seguimos siendo frágiles ante el universo que nos rodea. Por eso nos viene bien una pequeña dosis de humildad. En fin, si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias por la paciencia. Si te gustó el contenido, considera suscribirte a este canal. Si no, no pasa nada, ya estoy en modo humildad. Gracias por acompañarme y nos vemos cuando me surjan esas irresistibles ganas de decir nuevamente perdón. Quiero decir algo.